Bienvenidos nuevamente, mis hermanos, a este estudio que estamos llevando, el Evangelio de la Serpiente. Este es nuestro tema número 8, en el cual vamos a seguir con la misma dinámica, con el mismo patrón que hemos llevado durante los últimos estudios. El objetivo de la serie es sacar a la luz mentiras que Hasatán ha infiltrado en el pueblo de Yahweh, en todos aquellos que son creyentes del Mashiach Yahshua. A lo largo de la historia y el desarrollo del plan de Yahweh, nuestro Elohim, vemos que Hasatán también ha tomado acción, desviando y corrompiendo. Esto lo hemos visto desde el principio, desde el Génesis, que fue donde iniciamos este viaje, donde iniciamos este estudio. Y hemos visto cómo, avanzando en el tiempo y avanzando en la historia bíblica, hemos visto cómo Hasatán ha corrompido, ha manoseado, ha tratado de desviar al pueblo de Elohim, mezclando verdades bíblicas, mezclando la verdad de la Escritura con mentiras, las cuales hemos heredado, no por la mala voluntad de aquellos que nos han enseñado, sino más bien por el desconocimiento y la falta de exégesis a la hora del estudio bíblico. Todo lo que hemos visto a lo largo de esta serie se ha basado en eso, en meternos a estudiar un poquito más el contexto, tanto bíblico como histórico, cultural, del pueblo de Israel, lo que estaba sucediendo a su alrededor y todo aquello que se ha desenvuelto a través de la historia. Y hemos sacado a la luz engaños y mentiras que nosotros hemos creído como doctrina bíblica, pero que en realidad es una distorsión de lo que Yahweh originalmente había revelado. En este estudio número 8 vamos a hablar de un tema que hoy en día está latente, una de las mentiras más grandes que está latente en el pueblo de Elohim, y es acerca del pueblo de Israel. Vamos a hablar acerca de por qué el Señor escogió al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Y para abrir esta pregunta, vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8,
para tratar de contestar la pregunta de por qué eligió Yahweh a Israel. Dice así Deuteronomio 7. Yahweh no puso su corazón en ustedes o los escogió porque ustedes numeraban más que ningún otro pueblo. Al contrario, ustedes eran los menos de todos los pueblos. Más bien, fue porque Yahweh los amó y porque Él quiso guardar la promesa que hizo a sus padres, que Yahweh los sacó con mano fuerte y los redimió de una vida de esclavitud bajo la mano de Faraón, rey de Misraim, o el rey de Egipto. ¿Por qué eligió Yahweh a Israel? Simple y sencillamente por el mero efecto de su voluntad. El pueblo de Israel no tenía nada en especial, pero él tenía algo. Él había hecho algo con los descendientes de Israel. Y más aún él había prometido algo a sus antepasados. Pero vamos a ver quién es Israel. Israel fue el nombre dado por Elohim a Jacob el día que contendió con el ángel de Yahweh y que después recibiría la descendencia, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, el nombre de las 12 tribus o los hijos de Israel. Génesis 32, 28. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. La palabra Israel, que viene del hebreo Yisrael, que según el diccionario Strong, en la referencia H3478, este nombre Israel viene de dos palabras hebreas, la cual es la palabra Sara y la palabra El. La palabra Sara significa príncipe. La palabra El es la forma corta de hacer referencia al Dios Todopoderoso. Es por eso que profetas como Ezequiel, Daniel, ellos tienen este nombre El, refiriéndose al Dios Todopoderoso. Y el nombre compuesto de estas dos palabras, Sara y El, da el resultado de Israel. Y el significado de Israel es el que gobierna con Elohim, el príncipe de Elohim y el que lucha con Elohim. En la escritura vemos que es algo importante los nombres. Los nombres no simplemente es la forma de identificar a una persona, sino que el nombre también significa o revela lo que la persona es. Y vamos a ver la importancia de esto y por qué a Jacob se le cambia el nombre. La promesa que el Señor hace es para un príncipe de Elohim y no para un suplantador. Jacob, su nombre significa el que suplanta, ya que fue Jacob el que suplantó a su hermano Esaú en la bendición de la primogenitura cuando su padre Isaac estaba en cama
y era una persona ya prácticamente ciega, y con ayuda de su madre, Jacob se coloca piel de animal sobre los brazos y sobre el pecho, ya que Esaú era un hombre con mucho vello y Jacob era un hombre lampiño. Y de esta manera logra engañar a Isaac para tomar la bendición de la primogenitura, la cual Esaú había cambiado con Jacob por aquel famoso plato de lentejas. Pero el nombre de Jacob significa que suplanta. Vamos a ver qué dice Génesis, capítulo 35, del verso 10 en adelante. Dice así, la escritura. Elohim le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Así que Elohim le puso por nombre Israel. Además, Elohim le dijo, yo soy el Shaddai, sé fructífero y multiplícate. Naciones, ciertamente, una asamblea de naciones saldrá de ti. Reyes descenderán de ti. Además, la tierra que yo le di a Abraham y a Isaac, yo te la he dado a ti. Será para ti y para tu simiente después de ti, que yo daré esta tierra. Vemos en estos versículos la importancia de haberle cambiado el nombre a Jacob, de suplantador a príncipe de Elohim. Y esto es importante porque nosotros podemos entender ahora que en Jacob, ahora en llamado Israel, se estaba cumpliendo lo prometido a su padre Isaac y lo prometido también a su abuelo Abraham. Pero para entender todavía aún mejor porque es que el Señor, porque es que Elohim puso esta promesa sobre Abraham y sobre Isaac y sobre Jacob, y darles la bendición de que en ellos sería llamada descendencia, y gracias a ellos y a un descendiente suyo serían benditas todas las naciones. Tenemos que entender de dónde viene Israel, de dónde viene Jacob. Y para eso tenemos que retroceder un poco en la escritura. Y vamos a ir a Génesis 17, del verso 4 en adelante. Dice así la escritura. En cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque yo te he hecho padre de muchas naciones. Yo te causaré ser muy fructífero. Yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú, junto con tu simiente después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo de ser Elohim para ti y tu descendencia después de ti. Yo te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán como posesión permanente, y yo seré tu Elohim. En base a lo que vemos en esta escritura, Abraham había sido llamado por Elohim a salir de su tierra y de su parentela.
hacia la tierra de Canaán, tierra que iba a poseer. Y el Señor hizo un pacto con él. Y nuevamente vemos que hay un cambio de nombre. De Abraham, que significa Padre exaltado, algo así como Padre altivo, se lo cambia por Abraham, que significa Padre de multitudes. Y si hacemos un poquito de cuentas, según lo que la Escritura también nos revela, es que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Y Isaac tenía 60 años cuando nació Jacob. Abraham murió a los 175 años. Abraham convivió con Jacob durante 15 años. Tal vez Abraham todavía le tocó estar presente porque esto solamente lo podemos conjeturar, no lo podemos afirmar, la Escritura no nos enseña esa parte. Pero tal vez Abraham aún estaba vivo cuando vino el intercambio de la primogenitura por aquel plato de lentejas entre Jacob y Esaú. Pero vamos a ver aún más atrás todavía para ver de dónde salió Abraham y por qué Abraham recibió esta promesa que se cumpliría en Isaac y en Jacob. Y vamos a Génesis capítulo 11 del verso 10 en adelante. Dice así la Escritura. Este es el relato de la familia de Sem, 2 años después del gran diluvio. Cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Sala. Después del nacimiento de Sala, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Sala vivió 403 años más y tuvo hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Reú tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré. Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abram, a Nacor y a Harán. Estos son los descendientes de Taré. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abram, Nacor y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abram como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abram era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abram, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán,
y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron ahí. Y Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaban en Harán. Ahora Yahweh dijo a Abraham: vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré, y yo te haré una gran nación. Yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Podemos ver que Abraham venía directamente de la descendencia de Sem a lo largo de todo este relato que podemos ver en Génesis 11 y Génesis 12. Podemos ver que Taré había salido para la tierra de Canaán, pero no era el plan del Señor que Taré llegara a la tierra de Canaán. Y entonces es cuando nuestro Elohim llama directamente a Abraham para que fuera él el verdadero poseedor de esa tierra. Pero esto no nos revela el por qué Abraham fue elegido. Nos sigue dejando esa pregunta. ¿Por qué Abraham fue elegido? Y vamos a tener que ir todavía aún más atrás. Y también tenemos que entrar en un contexto importante para poder entender de dónde viene Abraham y por qué Abraham fue elegido. Recordemos que Abraham vivía en Ur de los Caldeos y su padre Taré era un idólatra. Su padre Taré era fabricante de estatuillas, esto es, que era un fabricante de ídolos. Hacía imágenes de ídolos que eran adorados por los caldeos. ¿Y cómo es que en medio de toda esta idolatría, Abraham conoce del Elohim verdadero? Al grado que Elohim mismo le pide a Abraham y le hace una promesa de que en su descendencia serán benditas todas las naciones. Y le da la promesa de poseer la tierra de Canaán. Tenemos que entrar en un contexto todavía aún mayor para entender por qué Abraham fue escogido. Y vamos a tener que ver un detalle importante. Génesis 10:25 dice así: a Eber le nacieron dos hijos. Uno fue dado el nombre de Peleg, que significa división, porque durante su vida la tierra fue dividida. El nombre de su hermano fue Joctán. Peleg, cuando Peleg nació, la tierra estaba siendo dividida entre los hijos de Noé. Y para eso, nuevamente vamos a hacer uso de uno de los libros alternos a la escritura que nos han venido acompañando a lo largo de este estudio y que nos han arrojado luz histórica de los acontecimientos que la escritura nos deja sin aclarar. Para eso vamos a utilizar el libro de Jubileos, el libro de los Jubileos, en el capítulo 9, versículo 14 y 15, dice así: así repartieron su tierra los hijos de Noá a sus hijos, ante su padre, Noá, que los conjuró a todos con una maldición.
maldijo a cualquiera de ellos que quisiera poseer un lote que no le hubiese salido en el sorteo. Y todos dijeron, amén, sea para ellos y sus hijos en perpetuidad hasta el día del juicio, en que los juzgará Yahweh Elohe con espada y fuego por toda su impureza, por los yerros con los que llenaron la tierra de prevaricación, impureza, fornicación y pecado. También en Jubileos 10:27 dice así, en el cuarto septenario, en el primer año, a su comienzo, en el jubileo 34, se dispersaron desde el país del Senar. Cam y sus hijos se fueron a la tierra que tenían asignada, que les había tocado como lote la tierra del sur. Vamos rápidamente a un contexto. Noé había repartido la tierra entre sus 3 hijos, Jafet, Sem y Cam. A Jafet le habían tocado las tierras del norte. Esto es lo que nosotros hoy conocemos como Europa, junto con lo que es Rusia hoy en día. Mientras que a Sem le había tocado todo lo que nosotros conocemos como Asia. Y a Cam le había tocado el sur, lo que es el continente africano hoy en día. Pero no solamente lo repartió así, sino que sus hijos, Jafet, Sem y Cam, también le habían repartido esas mismas tierras a sus hijos. Pero Noé había llamado a todos los congregantes de su familia para hacerlos jurar que no tomarían una tierra que no les perteneciera y que si lo hacían iban a entrar o iban a caer en una maldición. Jubileos 10:27 nos hace una aclaración bastante importante en tomar en cuenta. Dice, en el cuarto septenario, en el primer año a su comienzo, en el jubileo 34, se dispersaron desde el país de Sinar. Y esto debe de ser importante tomarlo en cuenta porque sabemos que, como lo vimos en los 2 estudios anteriores, tanto en el de Nimrod como en el de la adoración al dios pagano del sol, Nimrod era el rey de la tierra de Sinar. Cuando se empezaron a dispersar la gente después de haber tomado la herencia, las tierras que Noé había repartido, cuando se dispersaron desde el país de Sinar, fue en el momento que la torre de Babel cayó. Fue cuando se dispersaron por la confusión de las lenguas. Cada uno de los hijos de Noé tomó su tierra y como lo podemos ver también en el relato bíblico, como en el libro del Génesis nos lo deja ver, cada uno de los hijos de Noé tomó tierra según su familia y según su lengua, porque el Señor ya la había confundido cuando ellos se dispersaron desde el país de Sinar. Cam y sus hijos se fueron a la tierra que tenían asignada, que les había tocado como lote, la tierra del sur. Seguimos leyendo Jubileos 10 del 29 en adelante. Vio Canaán que la tierra desde el Líbano hasta la desembocadura del Nilo era muy buena y no se fue a la tierra que le había tocado por herencia, al occidente del mar, sino que permaneció en la franja costera al mar limitado por el Líbano, al oriente y al occidente por el Jordán. Cualquiera que pueda tomar un mapa se dará cuenta que estas tierras no pertenecen al continente africano, sino que están en lo que conocemos como el Asia Menor y que son las tierras que le habían tocado a Sem. Seguimos leyendo. Jubileos 10:30. Le dijo Cam, su padre, y sus hermanos Cus y Misraim, ¿te quedas en una tierra que no es tuya, que no nos salió en suerte? No hagas tal,
Pues si lo haces tú y tus hijos, caeréis por tierra, seréis malditos por esta sedición. Por medio de una sedición os quedasteis, y en una sedición caerán tus hijos. Serás desarraigado por siempre. No te quedes en la morada de Sem, pues a él y a sus hijos les tocó en suerte. Maldito eres y serás entre todos los hijos de Noa, por la maldición que establecimos con juramento ante el juez Kadosh y ante Noa nuestro padre. Pero Canaán no los escuchó y se quedó en la tierra del Líbano desde Emat hasta la entrada de Mizraim, él y sus hijos hasta este día. Por eso se llamó aquella tierra Canaán. Es decir, Canaán no fue al sur, no fue a África, donde le tocaba a él por heredad, y se quedó en las tierras de Sem, tierras que le correspondían a Sem por el sorteo que habían hecho. Y aparte de todo, debemos de recordar que Canaán ya venía con una maldición de parte de Noé por el pecado de su padre Cam. Eso lo vimos clases atrás. Y ahora la maldición se hace doble sobre esta persona y sobre su descendencia, sobre todos los cananitas, por esta otra nueva desobediencia de quedarse en una tierra que no era la suya. Vemos aquí el primer propósito del por qué Abraham fue elegido. Él era descendiente de Sem. Abraham era descendiente de Sem. Entonces, Abraham fue elegido para poseer una tierra que era suya por derecho, por ser descendiente de Sem. Pero también tuvo que haber una actitud de parte de Abraham para poder ser elegido por Elohim. Como lo preguntamos hace un momento, ¿cómo es que Abraham, en medio de toda la idolatría de Ur de los Caldeos, cómo es que siendo hijo de un forjador de ídolos, de un artesano que hacía ídolos con sus manos, cómo pudo conocer a Elohim, al grado que Elohim lo escogiera y lo enviara para poseer esta tierra? Otro de los libros alternos de la escritura es el libro de Yasher. Y vamos a ver en el capítulo 9 del verso 4 en adelante, que dice así: Harán era de 42 años de edad cuando Sarai le nació a él, el cual era el año 10 de la vida de Abraham. Es decir, Abraham tenía 10 años cuando nació Sarai. Y en esos días, Abraham y su madre y nodriza salieron de la cueva, siendo que Elmelech y sus súbditos habían olvidado el asunto de Abraham. Aquí tenemos que hacer otro paréntesis. ¿De qué asunto y de qué cueva salió Abraham, su madre y su nodriza? ¿Qué asunto y qué rey tenían en contra de Abraham? Bien, en la tradición judía, y más en la tradición judía safardí, el libro de Yasher también nos habla, capítulos más atrás, acerca de que el nacimiento de Abraham fue profetizado. Cuando se le fue dicho a Nimrod que Abraham iba a nacer, Nimrod mandó a matar a cualquier niño nacido y a toda mujer que estuviera embarazada para evitar el nacimiento de Abraham. En la tradición judía safardí hay un tema musical que es un ícono de esta cultura, los judíos safarditas. En algunas versiones, aquí mismo en YouTube, se puede encontrar como el rey Nimrod o Abraham Avinu. Así se puede encontrar esa melodía. Esa melodía, en su letra, dice de la siguiente manera:
Cuando el rey Nimrod al campo salía, observaban el cielo y en la estrellería que había de nacer Abraham Avino, o Abraham nuestro padre. Abraham había sido profetizado el nacimiento de este patriarca como una estrella que iba a resplandecer por encima de todas las demás. Nimrod, que era el rey del cual está hablando Yasher 9, no podía permitir que alguien naciera y quitara de su trono tanto a Nimrod como a su descendencia. En este momento, Tamuz aún no había nacido. Tamuz nació después de la muerte de Nimrod. Sabemos por los estudios anteriores que Tamuz es el hijo de fornicación que tuvo Semiramis y que dijo que había sido el mismo rey Nimrod, ahora convertido en el dios Sol, el dios Baal, quien había hecho el milagro de embarazarla mediante un rayo de luz, y que Tamuz era Nimrod reencarnado. Este es el asunto del cual habla Yasher 9 en su versículo 4, cuando dice que Abraham y su madre y su nodriza salieron de la cueva. Es porque la madre de Abraham se había escondido para evitar el destino que había dictado Nimrod para todos los niños y todas las madres que estuvieran embarazadas. Pasó el tiempo en el que 10 años estuvieron escondidos. Cuando a Nimrod se le olvidó el asunto de Abraham, ellos pudieron salir sin ningún problema. Seguimos leyendo en Yasher 9, del versículo 5 en adelante. Y cuando Abraham salió de la cueva, fue a Noé y a su hijo Sem, y él permaneció con ellos para aprender la instrucción de Yahweh y sus sendas, y ningún hombre supo dónde Abraham estaba. Y Abraham sirvió a Noé y a su hijo Sem por largo tiempo. Abraham estuvo en la casa de Noé por 39 años. Y Abraham conoció a Yahweh desde que tenía 3 años. Y él caminó en las sendas de Yahweh hasta el día de su muerte, como Noa y su hijo Sem le habían enseñado. Y todos los hijos de la tierra en esos días grandemente transgredieron contra Yahweh y se rebelaron contra él y sirvieron a otros dioses. Y ellos se olvidaron de Yahweh, quien los creó en la tierra. Y los habitantes de la tierra se hicieron para sí, en este tiempo, todo hombre talló dioses de madera y piedra, cuales no podían hablar, ni oír, ni liberar, y los hijos de los hombres les sirvieron, y ellos fueron sus dioses. Basados en lo que dice este relato, ahora podemos entender cómo es que Abraham, en medio de toda la idolatría de Ur de los Caldeos, en medio de una casa donde su padre era un escultor de imágenes, donde su padre era un idólatra, ahora entendemos por qué Noé conocía de Yahweh, porque Noé y Sem le habían enseñado. El problema que nosotros de repente tenemos como cuando estamos estudiando la escritura es que no le prestamos atención a los tiempos. Se nos olvida que Noé vivió más de 900 años, que era de edad de 600 años cuando terminó el diluvio. Noé todavía vivió 300 años más en la tierra, y Sem, su hijo, también vivió durante muchos años. Cuando Abraham nació, Noé y Sem
todavía estaban vivos. Noé y Sem todavía le enseñaron a Abraham los caminos de Yahweh. Y es por eso que Abraham los conocía. Es por eso que Abraham tenía desde pequeño temor de Yahweh. Siguiendo con la historia de Abraham, podemos ver en Génesis, cuando él sale hacia la tierra de Canaán, en medio del relato de la vida de Abraham, vemos como un paréntesis, cuando Abraham tiene que rescatar a su sobrino Lot, que es llevado cautivo, y Abraham se ve envuelto en una guerra de reyes que estaban en la tierra de Canaán. Pero llama la atención un evento importante, y es el encuentro con el Melquisedec. Y tenemos que entender algo importante también referente a este personaje. Ya lo hemos dicho anteriormente, el primer Melquisedec fue Adán. Adán era el primer rey y sacerdote, era el primer representante de Yahweh en la tierra, era el primero que iba a quedar como mediador entre los hombres y Yahweh. Cuando Adán cayó, su descendencia, al salir del Edén, fueron tomando el cargo del Melquisedec hasta llegar a uno de sus hijos, que es Set. Y de Set pasó a toda la descendencia hasta llegar a Noé. Y de Noé pasó a sus hijos, a uno de los tres hijos de Noé, que es Sem. Y vamos a ver cómo dice Yasher 16, en el versículo 11 y 12. Dice, y el Melquisedec, rey de Jerusalén, que es Sem, salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente, con pan y vino, y ellos permanecieron juntos en el valle del rey. Y Melquisedec bendijo a Abraham, y Abraham le dio una parte de todo lo que había traído del botín de sus enemigos, porque Melquisedec era sacerdote, era Cohen del Elión. ¿Quién es el Elión? Elohe Yahweh Altísimo. Vemos que Abraham le entrega los diezmos de todo lo que trajo del botín a Sem, porque Sem era su maestro. Sem fue el que le enseñó los caminos de Yahweh a Abraham, junto con su padre Noé. Entonces vemos que la vida de Abraham siempre estuvo respaldada por estos hombres de Yahweh. Noé, que fue considerado un varón perfecto en sus generaciones, y Sem, en quien fue depositado la promesa del Salvador, que de Sem saldría. Sem sería considerado el primogénito. Sabemos que Sem fue el segundo hijo de Noé, pero en la primogenitura, en la bendición de la primogenitura, Sem ocupó el primer lugar. Ahora, con este antecedente podemos ver por qué Abraham fue escogido, por qué Yahweh le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Y entonces ahora podemos ver y entender por qué Yahweh cumplió su promesa y el pacto que tenía con Abraham en Isaac y en Jacob. Regresando a Jacob, podemos seguir el relato bíblico y vemos cómo Jacob tuvo 12 hijos, a los que se les conoció como las tribus de Israel o los hijos de Israel, que
con el paso del tiempo conformarían lo que es el reino de Israel. Pero sucede algo antes de que ellos pudieran ser un reino bajo la mano de Saúl, bajo la mano de David y bajo la mano de Salomón. Sucede algo mucho tiempo atrás. El pueblo de Israel, los hijos de Jacob, quedan cautivos en Egipto durante 400 años, hasta la llegada de Moisés, la llegada de Moshe. Cuando Moshe libera al pueblo de Israel de la mano de Egipto, de la esclavitud, de la servidumbre de Egipto, es llevado al desierto, al monte Sinaí, y es ahí justamente en donde el Eterno va a confirmar el pacto con el pueblo de Israel. Éxodo 19, del versículo 13 en adelante. Moshe subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde la montaña. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob, que digan a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que yo hice a los de Misraim, y cómo yo los cargué sobre las alas de las águilas y los he traído a mí. Ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y ustedes serán un reino de sacerdotes para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Podemos ver que Yahweh, nuestro Elohim, escogió, guardó su pacto que tenía con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que a sus descendientes les dio este pacto, les dio esta promesa de ser su Elohim, y ellos serían su pueblo. Y esto es un pacto, y esto es una promesa perpetua. Y aquí es en donde Hasatán vuelve a meter sus manos, vuelve a tergiversar todo, y ahora lanza una mentira sobre el pueblo restaurado de Israel, aquellos que somos de la casa de Efraín, que fuimos dispersados en las naciones y que ahora estamos regresando a nuestras verdaderas raíces, y que mucho tiempo atrás, algunos no tanto, otros tenemos un poco más de tiempo, pero que tiempo atrás nosotros creíamos que ahora la mal llamada iglesia es el pueblo de Elohim, que es el Israel espiritual. Ahora, muchas congregaciones cristianas, y nuevamente cuando digo cristianas involucro a todas las denominaciones, tanto evangélicas como católica, entre otras, están enseñando que Israel, el pueblo de Israel, ya no es el pueblo elegido por Yahweh, sino que ahora la iglesia cristiana es el nuevo pueblo, es el Israel espiritual. Algo que dice William Norman Ewert es lo siguiente: qué extraño es que Dios haya escogido a los israelitas, pero no tan extraño como quienes escogen al Dios de los israelitas, pero rechazan a los israelitas. Veamos qué nos dice Shaul, conocido también como el apóstol Pablo. Romanos 11, versículos 1 y 2. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Elohim a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín.
Elohim no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Y es el momento de sacar a la luz la mentira de Hasatán. A esto se le conoce como la teología del reemplazo. La teología del reemplazo, conocida también como teología o doctrina de la suplantación o del supercesacionismo, enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Elohim y ha sido suplantado por la iglesia, y de esa manera la iglesia es la nueva Israel. Algunos libros de historia eclesiástica aclaran que la teología del reemplazo es una enseñanza doctrinal que se originó durante la iglesia temprana. Por casi 1900 años fue el fértil terreno del cual el antisemitismo cristiano brotó, continuamente infectando a la iglesia creciente. Dicha escuela de pensamiento tiene la premisa de que, debido al rechazo judío de Yahshua como su esperado Mesías y Salvador, Elohim ha rechazado a los judíos. Por esa razón, por una supuesta evidencia escrituraria y una posición diferida del pacto, la iglesia es la continuación histórica del pueblo israelita y de su tierra, hasta la exclusión total del verdadero pueblo de Israel. El pueblo israelita ya no es el pueblo escogido, ya no tiene exclusividad, y es como cualquier otra nación o pueblo en cuanto a los propósitos de Elohim. Aparte del requerido arrepentimiento, el nuevo nacimiento e incorporación a la iglesia, el pueblo israelita no tiene futuro, ni esperanza, ni llamado en el plan de Elohim. La teología del reemplazo enseña que, luego de la visión de Pedro en Hechos 10, dando origen a la iglesia gentil, el término Israel en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia. Las promesas, los pactos y las bendiciones atribuidas a los israelitas en el Antiguo Testamento o en la Tanaj les han sido quitados y dados a la iglesia, quien los ha suplantado. Sin embargo, el pueblo israelita todavía está sujeto a las maldiciones de la Escritura, como consecuencia del histórico rechazo y rebeldía de sus antepasados. Pero, ahora que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, debemos confrontar esta teología del reemplazo, con varias preguntas, de modo que los cristianos puedan comprender claramente la importancia y los peligros de dicha enseñanza. Y no solo los creyentes cristianos, sino todos los creyentes en el Mesías. No es posible que Elohim deje de amar al pueblo judío, al pueblo israelita, porque eso sería inconsistente con su carácter. Los israelitas son importantes para Elohim. Dice Romanos capítulo 9, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Mashiach. El pueblo de Israel es amado de manera incondicional y eterna, como dice Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Elohim para con los judíos son irrevocables. Gálatas capítulo 3 versículo 29 dice de la siguiente manera: y si ustedes son de Yahshua, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esto no quiere decir que aquellos que creen en Yahshua como el Mesías son la nueva Israel espiritual. No, dice que somos descendencia, semilla, linaje de Abraham y herederos según la promesa. Romanos 11
habla en todo el capítulo de que somos nosotros, los creyentes, que en algún momento fuimos gentiles y que ahora somos injertados en el olivo verdadero. Somos nosotros los que somos metidos a Israel. No somos cambiados por un Israel espiritual, somos injertados en el Israel verdadero. La teología del reemplazo enseña que por nuestra fe en el Mesías nos hemos convertido en hijos espirituales y heredero de los pactos hechos con Abraham. Esa promesa incluye a los gentiles, pero excluye al resto de los israelitas. Ni hace nulo el pacto, la promesa y la bendición original con la simiente natural de Abraham. Ese verso simplemente incluye a los gentiles que creyeron en el Mashiach en los planes que Elohim comenzó con Israel. La mal llamada iglesia no ha reemplazado a Israel. La iglesia es una extensión de Israel. Porque somos nosotros los que somos injertados al olivo verdadero. Mateo 21:43 dice de la siguiente manera: por eso les digo que el reino de Elohim les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. La teología del reemplazo trata de enfatizar que Yahshua enseñó con este versículo que el pueblo judío sería reemplazado. ¿Con quién hablaba Yahshua cuando dijo el reino de Elohim les será quitado? Hablaba con los fariseos y los sacerdotes de esos días, quienes habían fallado como representantes de Elohim, mas no se refería a la nación de Israel en su totalidad. La credibilidad de la teología del reemplazo sufre aún más cuando se intenta sustituir a Israel con la iglesia en los textos bíblicos. En las 77 veces que aparece la palabra Israel en el Brit Hadasha o en el Nuevo Testamento, no podemos legítimamente sustituirla con la palabra iglesia, porque el texto perdería todo sentido y carecería de integridad contextual. Es por eso que nosotros debemos ser consistentes con el contexto de los versículos y cuidadosos con su interpretación. Los judíos son todavía judíos. Israel es todavía Israel. Es decir, la casa del sur, la casa de Judá, sigue siendo parte de las 12 tribus de Israel. E Israel, las 12 tribus completas, de las cuales 10 están dispersadas entre las naciones, es todavía el pueblo de Elohim. El pueblo de Israel siempre será el pueblo del pacto de Elohim, y por medio de Israel todas las naciones han sido bendecidas. ¿Fue reemplazado Israel? De ningún modo. Elohim no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Elohim. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, porque los dones y el llamamiento de Elohim son irrevocables. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Elohim. Cuán insondables son juicios e inescrutables sus caminos. Amados hermanos, nosotros tenemos que reconocer en la doctrina bíblica que nosotros somos injertados al pueblo de Israel. Somos de la tribu de Efraín, somos de la casa de Efraín, somos de la casa del norte, aquellos que fuimos dispersados en las naciones y que ahora estamos regresando a casa.